Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea está provocada por una bacteria que mide de 0.2 a 0.5 micrómetros, o sea, 100 veces más grande que un virus de influenza, y que es una enterobacteria que llega a provocar infecciones en sistema digestivo y su dispersión en el cuerpo llega a ocasionar problemas neurológicos, problemas cardiológicos e inclusive la muerte. La distribución de la infección es mundial, aunque bien se presume que países que están muy desarrollados no lo tienen y los países subdesarrollados sí lo tienen, lo cierto es que mantiene un rango de infección conforme a lo que es la temperatura. Ahora, la fiebre tifoidea tiene transmisión a base de insectos, sobre todo de las moscas. No son los únicos animalitos que la pueden transmitir, pero dado caso, esto es debido a el transporte de infecciones, sobre todo por la popó. Y sí, no se asusten, estamos hablando de la caca o de las evacuaciones, pero independientemente de qué caca, podemos a lo mejor echarle la culpa a este amiguito que está haciendo en la calle y en la vía pública. Pero no nada más eso. Imaginemos que estos queridos amiguitos están rondando esas bolsas de basura. ¿Y qué tal cuando juntamos muchísimas más cantidades de bolsas de basura? Por ahí viene papel higiénico y papel de baño, ¿no creen? Y entonces si dejamos un montón de estas bolsas en la calle que se empiezan a desperdigar independientemente porque vino algún animalito o algo así, ¿qué sucede? Resulta que al rato esa basura, esa caca, esa popó anda circulando entre la calle, entre los puestos, entre los tacos, tortas, pambazos y todo lo que esté al alcance de la infección que se levanta por medio del viento. Y a eso le agregamos que tendemos a comernos bastantes vísceras luego en taquitos, se habla de moronga, de tripa, la pancita, hígado, sesos, corazón, riñones, pues cómo no nos vamos a infectar. Tiene que haber un buen manejo de los alimentos. Y entonces por eso es necesario que estemos utilizando medios para eliminar la infección que se mantiene en los alimentos mal cocinados o crudos. Entonces no tenemos que estar probando o tomando o comiendo cosas crudas como estábamos comentando. Dependemos de la higiene. Sobre todo pensando en que a veces todavía tomamos leche bronca o bien estamos consumiendo huevito crudo, así directito, y a veces viene sucio de popocha de la gallina porque apenas lo acaba de sacar. Obviamente habíamos dicho que no tenemos que consumir carnes crudas y tenemos que darle suficiente aseo independientemente sea la pieza que sea, res, pollo o cerdo. Tenemos que evitar el consumo de agua directa de la llave, entonces ya no nos podemos empinar en el grifo para tomar agüita. Tenemos que tener más cuidado, más aseo, sobre todo en el lavado de manos antes de cocinar o después de salir del baño. Y evitar la fauna nociva en casa. Obviamente un amiguito de estos puede estar caminando entre un montón de basura o el montón de basura del vecino que nos dejaron a un ladito. También otra forma de contagiarnos es por medio de los viajes largos. Para esto vamos a hacer un regreso en el tiempo. En el siglo XIV y XV en América no había fiebre tifoidea. Esta llegó junto con los españoles además de otras enfermedades. Y entonces para los años 1550-1560, después de que la viruela había hecho estragos en la población indígena, les pasó por encima una epidemia de fiebre tifoidea. Aún durante el virreinato fue un problema comunitario y se presentaban constantemente epidemias de fiebre tifoidea en la población y siguió siendo así durante la época independentista e incluyendo durante la época de la revolución. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente: la pobreza, el hacinamiento y la falta de higiene en la población que no tenía recursos. Y entonces hablamos de epidemias durante varias etapas de nuestra historia de México, y la última más reconocida en México es en 1915, durante la última fase de la revolución. Aún así, la fiebre tifoidea en México estuvo manteniendo datos
epidemiológicos bastante altos, todavía hasta nuestros días, digámoslo así, aunque ha ido disminuyéndose poco a poco. Hoy en día, los estados donde más frecuente se ve lo que es fiebre tifoidea son los estados de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas también llega a tener problemas, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Para el 2017, en México se reportaron 24.756 casos, más los que no se reportaron. ¿Cuál es el cuadro clínico? La fiebre tifoidea tiene normalmente problemas con lo que es una fiebre alta, casi siempre que llega a los 40 grados, dolor abdominal, dolor de pecho, dolor en todo el cuerpo, además de molestia en la cabeza y diarrea, aunque en ocasiones llega a no presentarse. El diagnóstico llega a ser, si bien la clínica, o sea las preguntas del paciente, llega a ser por laboratorio. ¿Cómo vamos a prevenirla? La educación sanitaria en la población, de higiene, la lucha contra el aspecto de las moscas, la cocción de los alimentos, el hervir el agua, son unas cuantas muestras de prevención en cuanto a lo que es la tifoidea. Y entonces nuestra prevención, como les decía, es a base de higiene. Ahora, la fiebre tifoidea, si no se trata a tiempo, puede causar la muerte, porque llega a ocasionar bastantes más problemas en distintos lados del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. En algunos países, sobre todo del sureste asiático, ya se ha aprobado con mucho éxito lo que es una vacuna contra lo que es la fiebre tifoidea. Esta vacuna ha probado ser bastante efectiva para la disminución de casos y pues ojalá que llegue a México para que no tengamos tantos detalles con esta infección. El tratamiento sigue siendo por medio de medicamento, independientemente sea tomado o inyectado, pero siempre es necesario seguir insistiendo en lo que es la mejora de la higiene de los alimentos, el tratar de llevar una mejor cocción a la mesa, evitar la comida de la calle, y si lo vamos a hacer así, de todas maneras, que nuestro vendedor sea más higiénico en sus medidas de cocción o de cómo se preparan los alimentos. Que utilicemos cosas que estén pasteurizadas, limpias, tratadas, higienizadas y que tengan un buen sello de certificación alimentaria, además de su buena caducidad. Todo esto, a final de cuentas, es para evitar que nuestro paciente caiga muy enfermo, se mantenga en hospitalización durante varios días y no vaya a morir. Esto no significa que todos los pacientes con tifoidea tengan que acabar en el hospital. No, hay bastantes recursos y medicamentos como para mantener al paciente en una buena condición general. Pero es una de las infecciones que durante muchos siglos y sobre todo en México nos asoló a la población. Que estén muy bien, cuídense mucho, abusado con lo que comen. Bye.